a todos. Como siempre le hemos pedido, volvemos a reiterar, digamos que por favor mantengan los micrófonos cerrados para que no acople, digamos, la comunicación. El día miércoles, ayer a las 4 de la tarde, cerramos ¿se acuerdan que habíamos vuelto a abrir la inscripción? Estamos alrededor de 2.400 inscriptos en el curso. Este curso, ustedes saben, reitero, porque algunos se conectan más tarde o a lo mejor recién hoy consiguen comunicarse. Tiene varias formas de acceder a esta parte que serían las partes presenciales, lo que podríamos llamar la parte de conversatorio o conferencias conversadas. Es muy probable que mucha más gente nos esté siguiendo, digamos, como oyente. Todos los inscriptos del curso, si ustedes se anotaron, están inscriptos y de todas maneras pueden chequearlo ingresando a la página. Todos los que están inscriptos y están cursando, digamos, van a tener, digamos, tres formas de llegar: o a través de Telesalud, o a través del Webex de Telesalud, a través de la página de nuestra plataforma virtual de la dirección, y también, digamos, vinculado a la página, al menos cercano, digamos, alrededor de los 2 días posteriores a cada una de las conferencias, digamos, se sube el video, de tal manera que si ustedes tienen problemas, si se interrumpe la comunicación, si hay una parte que no llegó bien el sonido, digamos, recuerden que tenemos el backup, digamos, de lo que estamos haciendo en este momento, que está siendo filmado a tiempo real. En consecuencia, a más tardar, digamos, 2 días, 2 días y medio después, ustedes están en posibilidad de completar o volver a ver o revisar, digamos, alguna conferencia o algún tramo que les resulta de interés. Como también es accesible, vayan registrando que nosotros tenemos todas las conversatorios divididos en bloques. Así que digamos que también es fácil para ustedes después, si quieren recuperar un bloque en particular, digamos, entrar a la filmación, digamos, e ir a ese bloque en particular. Se cerró la inscripción, digamos, ayer al mediodía. Todos los que completaron el formulario de inscripción, entonces ya están inscriptos y pueden ingresar a la plataforma para corroborarlo si tienen un ataque de inseguridad, digamos así, para decirlo gráficamente. También nos interesa recordarles que estamos en este momento ya recibiendo preguntas, o sea, está abierta la posibilidad de hacer preguntas, y ahora lo que se ve es que el mecanismo por el cual las preguntas más seguro nos llegan es por el mail. El mail es, lo vuelvo a repetir, digamos, es curso de verano y tiene 4 letras más. Voy a mencionar estas letras. Estas letras son D de Daniel, P de Pedro, G de Gabriela, C de Carolina. Es curso de verano, dpgc@gmail.com. Así que ustedes pueden en cualquier momento, pero sobre todo, digamos, quizá al intervalo del medio, alrededor de las 12, tenemos el intervalo de unos 10 minutos donde ustedes, es un buen momento para que consoliden las preguntas y nos la envíen. Recordamos que vamos a tener 4 bloques y un quinto bloque de respuestas de preguntas, digamos, abiertas, que nos van llegando de ustedes. Bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Benchazade. Yo tengo dos presentaciones que hacer muy breves, digamos, la primera formal, digamos, y la segunda más informal. La formal es que Víctor es un médico pediatra genetista argentino. Él ha estado, digamos, directamente por distintos motivos, digamos, vinculado estrechamente con campos de educación médica en otros países de América Latina, particularmente en Venezuela, y posteriormente, digamos, ha tenido una prolongada trayectoria en Nueva York, digamos, desde la cual se ha vinculado con las más importantes instituciones, con la Universidad de Columbia y, digamos, instituciones vinculadas al campo de la genética en Estados Unidos.
Esto sería algo, digamos, como para mencionar la dimensión que va a estar flotando todo el día de hoy, digamos, la relación, la dimensión científica de lo que podríamos llamar el nivel más top, digamos, de la ciencia a nivel mundial. Pero esto tiene un sentido diferente y Víctor lo ha expresado en términos de su propia trayectoria profesional, porque en algún momento tuvo la oportunidad, digamos, de poner la genética, quizá uno de los campos más nuevos, innovadores, quizá más de punta, digamos, en el campo de la medicina y de la ciencia, digamos, al servicio nada más ni nada menos, digamos, que la construcción del índice de abuelidad, digamos. El índice de abuelidad, como ustedes saben, digamos, es lo que ha permitido, y somos pioneros a nivel mundial, digamos, y esto después se ha exportado, podríamos decir así, a otros países, ha permitido, digamos, la recuperación de nietos de abuelas de Plaza de Mayo, digamos, así que tenemos cada vez que aparece en el diario, digamos, se ha encontrado un nuevo nieto, digamos, tiene mucho que ver con este dispositivo que, como ustedes saben, nos da 99 puntos, digamos, de certeza, digamos, de que efectivamente se trata de esta relación. Hemos tenido el privilegio de contar con Víctor también en la organización de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza. Hemos podido hacer ahí un puente intergeneracional, tenemos un enorme cariño por los alumnos, digamos, con los que hemos estado trabajando en ese proyecto innovador que ha tenido cierta también réplica en otras universidades de la provincia de Buenos Aires, del Chaco y de otros lugares del país. La idea fundamental, digamos, es entonces compartir, digamos, esta prolongada experiencia. Ha tenido oportunidad de asesorar en un momento dado también al área de ciencia y técnica, digamos, comités de bioética, el área de ciencia y técnica en relación al tema del banco de datos genéticos, digamos que también ha habido como una mudanza, digamos, de eso para preservar fundamentalmente la privacidad de esos datos. En todos estos campos, Víctor es una persona de consulta en la Argentina y a nivel latinoamericano. También quisiera decir quizá algo más formal y yendo a lo informal, digamos, con Víctor también ha presidido, ha estado, digamos, en la organización de un actor poco conocido, digamos, en el mundo de la bioética, digamos, que es UNESCO. O sea, es llamativo el hecho de que UNESCO ingrese, ustedes saben que es una organización internacional de educación, pero ingresa al mundo de la salud a través de una red latinoamericana, digamos, de bioética. Víctor ha estado estrechamente vinculado, digamos, con el desarrollo de esta red, y ya quizá en el sentido de quizá el conector más pertinente hace muchos años, varios años, vamos a decir más que muchos, en una reunión de educación médica muy importante que se realizó en Uruguay, en Punta del Este. Recuerdo así muy firmemente, digamos, que en una conferencia sobre bioética, Víctor nos decía, digamos, que el primer principio sobre el cual pensar la bioética era el derecho a la salud. Digamos, en ese momento esta afirmación, digamos, que parecería obvia para quienes estamos lejos del campo, a lo mejor, de la bioética, digamos, sin embargo, digamos, arma como un cierto parteaguas, digamos, en el sentido de lo que significa, digamos, la bioética puesta, digamos, al servicio del derecho a la salud. Bueno, con esta presentación, porque si no me va a llevar todo el tiempo que tenemos disponible hoy en presentarlo, quiero mencionar que, bueno, habíamos compartido con Víctor este objetivo. A lo mejor a ustedes le puede parecer la investigación, digamos, un área complementaria, un lujo, algo que estaría bueno que se hiciera, y nosotros creo que vamos a compartir hoy que nuestro objetivo es traer la investigación como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los servicios, la calidad, la calidez, la ética de la práctica en los servicios, y familiarizarnos con todos los procesos de producción de conocimiento
para no ser meros consumidores del conocimiento, sino conocer en profundidad toda la trama por la cual el conocimiento llega a consolidarse y avalar nuestras prácticas. El objetivo luego de la actividad de hoy es conceptualizar la importancia de la investigación cuando es puesta al servicio de la resolución de los principales problemas de salud de la población, y al tiempo de ofrecerle, digamos, la palabra ya para que nos salude, le adelanto la primera pregunta con la que queríamos trabajar en este bloque, que es: sabemos que hay diferentes orientaciones en el campo de la bioética. Olvidé decir que Víctor dirige hoy una carrera de especialización en bioética en la Universidad de 3 de Febrero. La pregunta entonces es: sabemos que hay diferentes orientaciones en el campo de la bioética. ¿Qué importancia tienen para la aplicación de la bioética a la investigación y o a la propia práctica de los servicios de salud digamos, en nuestra provincia? Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Un placer para mí estar acá. Un honor que me haya invitado acá mi buen amigo Mario Rovere, con quien ya se van dando cuenta que nos une una larga trayectoria en común en los temas de la salud y del derecho a la salud y demás. A ver, la bioética es una disciplina, por llamarla así, que está en movimiento. Nació y está desarrollándose. Y como desarrollo, los desarrollos dependen fundamentalmente del contexto político, social y económico de los lugares donde se está desarrollando. El nacimiento lo podemos poner, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrieron, la humanidad se despertó a las atrocidades cometidas por los nazis, y no solo por los nazis, pero atrocidades entre las cuales figuraban violaciones horribles de los derechos y de la vida de las personas en lo que ellos llamaban investigaciones biomédicas. Les ahorro cosas que ustedes seguramente conocen. Los juicios de Nuremberg incluyeron juicios a médicos, a una docena de médicos que estuvieron involucrados en esas atrocidades cometidas en nombre de la investigación en los campos de concentración, de los cuales 2 o 3 recibieron la pena de muerte. No era chiste. Ahí surgió, de repente la humanidad se dio cuenta, bueno, caramba, ¿y esto de la investigación cómo es? Está bien, ocurrieron estas atrocidades, pero ¿y antes y ahora, después de la revelación de esto, cómo seguimos? Bueno, se siguió con algo que también seguramente muchos de ustedes conocen, que es el Código de Nuremberg. Nuremberg fue la ciudad en la que se hicieron todos estos juicios, y el Código de Nuremberg fue el primer documento escrito que habla sobre la ética de la investigación, de que la ética de la investigación tiene que cuidar principalmente a los sujetos de investigación, protegerlos, sus derechos, que debe buscar el bienestar, que se deben minimizar los daños, de que tiene que haber consentimiento voluntario, que no se puede forzar a nadie en la investigación, etcétera, etcétera. Esta piedra, yo diría que fue la piedra fundamental sobre la cual se fue construyendo a lo largo de las décadas lo que llamamos bioética. En realidad, el término bioética tardó como 20 años más en aparecer, pero aparece en la década de los 70 en Estados Unidos al calor de una serie de problemas que estaban ocurriendo en la sociedad. Investigaciones no controladas, hay una serie de documentaciones de violaciones muy graves a los derechos humanos en Estados Unidos por
me ahorro de describírselas, pero les puedo simplemente dar un nombre, que es el nombre de un pueblo en el estado de Alabama, que es el de Tuskegee. Tuskegee era un pueblo poblado principalmente por afroamericanos, afrodescendientes, que el objetivo de la gente que hacía la investigación era estudiar el desarrollo natural, la historia natural de la sífilis en afroamericanos. ¿Por qué se les ocurrió? Andás a ver, pero principalmente porque era una población pobre, analfabeta, y que podía ser muy fácilmente pasto de los designios de los que desarrollaban la investigación. Esa investigación, uno se imaginaría que comenzó en la década de los 30, imagínense, más o menos para cuando Hitler asumió el poder en Alemania. Estos estaban en el estado de Alabama engañando a centenares de afroamericanos con sífilis, y que estos estudios de la historia natural debiera haber parado en los comienzos de la década de los 40, cuando se descubrió que la sífilis se trataba con una inyección de penicilina, que acaba de aparecer de ser descubierta. Pero no se interrumpió y siguió hasta la década de los 70, con engaños, con violaciones de todo tipo, hasta que fue denunciada por periodistas. Hay Víctor, en Sí. esa experiencia de Tuskegee que ha sido clave, digamos, después vuelve a repetirse aparentemente lo que vos solés denominar como el doble estándar, digamos, en relación al tema de las precauciones que toman los países centrales, o los reparos que tienen los países centrales y la aplicación de esos protocolos de repente en otros países, ¿verdad? Sí, sí, ahora voy a llegar a eso enseguida. Déjame que les cuente entonces cómo siguió la historia, porque la historia fue que la complejidad de los desarrollos, sobre todo tanto políticos, pero también en salud, hicieron de que cada vez los efectores de salud se encontraban con problemas, no solo los efectores de salud, la justicia, la sociedad, el gobierno, con problemas cada vez más serios, sobre todo por el desarrollo de las tecnologías que permitían desde mantener en vida artificial a personas, en estado vegetativo persistente, etcétera, etcétera. El asunto es que hubo gente, entre ellos el doctor Potter, un oncólogo norteamericano, que dijo, caramba, el rendir tanta pleitesía a la tecnología nos está haciendo olvidar de la humanidad de las personas. Y entonces él fue el que acuñó, bueno, se discute quién fue, etcétera, etcétera, pero él prácticamente fue el que difundió este concepto, este término, bioética, que significa básicamente ocuparse de las preocupaciones que genera la vida en sociedad, cada vez más compleja, cada vez más dependiente de la tecnología, y que nos puede generar más problemas que soluciones. Acortando mucho la historia, por supuesto. En Estados Unidos nació la bioética, efectivamente, que es una rama de la ética, que a su vez es una rama de la filosofía, etcétera. Pero esta es lo que uno llamaría una ética práctica, sobre los problemas de la salud y la vida, bioética. Había algo, Víctor, Sí. en esta pregunta inicial, que también es una preocupación en la provincia, porque la provincia ha desarrollado, digamos, un área más que otra, que es quizá de qué manera la bioética se aplica tanto a la investigación como a la práctica, digamos, Claro, del servicio de claro. salud, ¿no? En realidad, sí, la bioética tuvo estos dos nacimientos, si se quiere. Uno vinculado a la investigación,
derivado de las atrocidades nazis y del Código de Nuremberg y demás. Y el otro es los problemas de la práctica médica, en la cual existía el paternalismo médico, el que toda tecnología es buena hasta que se demuestre lo contrario, que generalmente tenemos al complejo médico industrial que se dedica a impedir que se demuestre que una tecnología es mala, porque siempre van a encontrar la manera de imponerla. Y esto, estamos hablando de la década, ya estamos en la década de los 60, en la narrativa aparece la Asociación Médica Mundial diciendo, bueno, caramba, no existen normas éticas para la investigación, salvo el Código de Nuremberg, que ya llevaba como 15 años ahí escrito y que poca gente realmente le prestaba mucha atención. Entonces, la famosa declaración del Helsinki, que muchos de ustedes deben conocer, que es la de principios éticos en la investigación biomédica, fue generada por la Asociación Médica Mundial, una organización no gubernamental de médicos. Pero adquirió muchísimo prestigio, en parte porque había un vacío a nivel gubernamental, a nivel de los ministerios de salud, a nivel de las academias. Nada, fueron los médicos los que promovieron esto y promulgaron la Declaración del Helsinki, que básicamente privilegiaba los derechos de los sujetos de investigación, ya no pacientes, sino sujetos de investigación, que podían o no ser pacientes, por sobre cualquier otra consideración, digamos, el interés social que podía tener una investigación, lo fundamental era la protección de los derechos humanos de los pacientes y sujetos de investigación. Entonces tenemos estas dos vertientes de la bioética, si se quiere, que además se ven ejemplificados también en la práctica, porque como uno habla de comités de bioética, a menos que uno especifique, no sabe si se está dedicando a analizar investigaciones o a analizar qué es lo que pasa con los pacientes en los establecimientos de atención. Si hay maltrato, si se protegen los derechos, etcétera, etcétera. Eso es son dos vertientes diferentes. Y por eso los comités de ética o de bioética, que en la práctica son sinónimos, se diferencian absolutamente por sus prácticas, se dedican a analizar éticamente las investigaciones propuestas o si se ocupan de proteger los derechos de los humanos de los pacientes en el sistema de salud. Aprovecho aquí, Víctor, sí. para hacer nuestro primer separador, porque digamos tenemos sí. nuestro primer bloque, pero para compartir, porque probablemente mucha gente conoce esta escuela, pero quizá no todos recuerden o conozcan que nosotros tenemos también en la Dirección Provincial de Gestión de Conocimiento la tarea, digamos, de la gestión de la investigación. Está aquí nuestro equipo de gestión de la investigación, después lo vamos a presentar en el bloque de las preguntas finales, digamos, también para poder hacer un intercambio. Y justamente una de las cosas que estamos compartiendo, digamos, con el equipo, es que ha habido en su momento, o sea, claramente hay comités para la investigación, pero también ha habido en algún momento experiencias de comité vinculado a la práctica y estamos un poco con el proyecto de, digamos, de restablecerlo. No sé si vamos a tener en este momento un pequeño corte, digamos, y retomamos enseguida, porque esta pregunta quizá la quisimos colocar en un solo bloque y es una pregunta que se nos va, en el segundo bloque vamos a continuar un poco con esto, así que solamente un minuto. Bueno, la Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización viene trabajando en principio en tratar de resolver algunas situaciones que consideramos que son problemáticas y que tienen que ver con la ausencia del Estado provincial y del Ministerio de Salud, sobre todo en los últimos años, y que tienen que ver con situaciones urgentes que es necesario dar respuesta porque hay gente que lo está demandando.
pero además venimos haciendo todo un trabajo de planificación y de pensar cuáles son aquellas políticas para nosotros estructurales y fundamentales que queremos desarrollar desde cada una de las áreas, y en este sentido venimos pensando, bueno, desde ya en la Escuela de Gobierno en Salud como una de las líneas prioritarias y como una forma también de jerarquizar los procesos de formación y de acercar procesos de formación a todo el territorio de la provincia y a los equipos de salud, y también a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud, que me parece que eso es una demanda pendiente desde hace mucho tiempo. Desde la Dirección de Epidemiología, que también está en el área de la subsecretaría, también venimos trabajando, digamos, en dar respuesta a algunas cuestiones urgentes, como tiene que ver el brote de sarampión, de dengue, pero también en pensar a largo plazo o a mediano y largo plazo algunos proyectos que impliquen cambios profundos y estructurales desde el sistema de vigilancia y la articulación con el sector privado, para que también como actor del sistema de salud pueda ejercer la notificación que necesitamos para mejorar los registros, la información. Trabajar desde la Dirección de VIH para el acceso a medicamentos, pero también para pensar cuáles son las líneas de políticas prioritarias en esa área. Lo mismo con la Dirección de Crónicas, la Dirección de Información en Salud, que también forma parte de la Dirección de Epidemiología, que para nosotros tiene un peso muy importante, porque es la dirección desde donde hoy sale toda la información que nosotros utilizamos para tomar decisiones en salud y para conocer cuál es la situación de salud de la población, pero que entendemos que también tiene que tener otros objetivos, además de cumplir con ese mandato, digamos, que tiene, y tiene que ver con pensar en procesos de integrados de información, en información que sirva a las distintas áreas y que sirva tanto a los equipos de salud como a la población para conocer cuál es la situación de salud y para tomar decisiones y poder realizar acciones para mejorar esa situación. Y la Dirección de Fiscalización, que hasta ahora viene teniendo un rol meramente administrativo o burocrático, y que entendemos que puede ser una dirección que funcione para pensar o repensar los modelos de atención, que puede delinear algunas acciones que regulen cuáles son aquellas prácticas que nosotros entendemos que tienen que ocurrir en el sistema de salud. Bueno, volvemos aquí. Vamos a ir saludando progresivamente, digamos, a los nodos que vamos, digamos, registrando. Así que queremos extenderle un saludo muy cordial a los compañeros y compañeras de Mercedes, de General La Madrid, de Chivilcoy, de Azul, de Loma de Zamora, de La Plata, de La Prida, de Quilmes, digamos, que son, y vamos a seguir en cada intervalo, digamos, comentando. Le decía que, y conversábamos un poco con Víctor, que el tiempo de la pregunta anterior, digamos, ha sido un poco estrecho, digamos, porque tiene mucho que ver con la importancia de la bioética, pero digamos, la voy a combinar para que él la pueda ir intercalando con la segunda pregunta, porque en realidad el mundo de la investigación, digamos, tiene un desbalance de los países centrales respecto a los países periféricos, por decir así, un desbalance que es incluso más importante que el desbalance que hay en el gasto en salud. El gasto en investigación claramente está hiperconcentrado, y también un peso muy importante del sector privado, digamos, del financiamiento privado sobre el financiamiento público. Entonces, la segunda pregunta, que la dejo ahí un poco flotando, es ¿cuál puede ser el rol del Estado para poner cuerpo, para reorientar un poco las prioridades de investigación en el campo de salud, y cómo esto de alguna manera también forma parte de la bioética en relación al tema de qué se investiga y no solamente cómo se investiga, ¿no? Sí, es muy pertinente tu comentario y el interrogante que planteas. A ver, la investigación es fundamental, eso pareciera una perogrullada, pero no se puede vivir sin investigación. Los avances que ocurren a nivel del conocimiento y de sus aplicaciones, etcétera,
han ocurrido y siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo a lo largo de la historia de la medicina y de la salud. Hoy en día, en realidad, nos gusta referirnos al tema de investigación en relación a la salud, más que investigaciones biomédicas, investigación para la salud, y no de la salud, sino que, bueno, tiene un sentido, porque en realidad uno debiera hacer investigación para solucionar problemas. En realidad lo que define los objetivos que debiera tener la investigación son las ignorancias que tenemos, los baches en el conocimiento, las brechas en el conocimiento que no nos permiten atacar problemas o solucionar problemáticas de salud. Entonces, eso quizá es, digamos, desde el punto de vista ético lo fundamental. Una investigación que no es necesaria, por definición, no puede ser ética, por varias razones, aunque más no fuera por cuestiones económicas. No vamos a gastar recursos que son muy limitados en algo que no es necesario. Ahora, ¿cómo se determina la necesidad? Hay mucha historia al respecto de cómo, de cómo definir prioridades. Mario comentaba recién la relación entre el sector privado y el sector público, y eso tiene cifras. Hoy en día la mayor parte del gasto en investigación a nivel global viene del sector privado, viene de lo que llamamos el complejo médico-industrial internacional, global, superando con bastante las inversiones de los gobiernos, incluso y por supuesto en los países centrales. Aparte hay otra cosa, que es un poco el colonialismo cultural, si se quiere. Nosotros en los países periféricos, como lo es la Argentina, seguimos la tendencia de investigar las líneas hegemónicas que surgen siempre en los países centrales. Y no nos damos cuenta que en realidad si surgen en los países centrales son primero para atender problemáticas de esos países y de esas sociedades, y segundo, que el fin del lucro. La investigación produce lucro. La investigación hoy en día está a cargo principalmente del complejo médico-industrial y de la industria farmacéutica y biotecnológica en primer lugar. Y esa gente se maneja con criterios de inversiones, de inversionistas, de Wall Street, etc. O sea que si sirve para la salud, mejor, pero el tema es que tiene que servir a los bolsillos de los inversores. Y eso lamentablemente es así, y cada vez cada vez esa brecha es mayor. Ahora, desde la bioética uno plantea que es importante que los recursos se usen para cuestiones necesarias. ¿Cómo se determina la necesidad y quién la determina? A mi modo de ver, tiene que ser, por supuesto, el Estado, porque el Estado es el garante de la salud, ¿no es cierto? En casi todas las constituciones, más o menos, de nuestros países, figura que la salud es un derecho humano y que debe estar garantizado por el Estado. Si eso es así, obviamente, las investigaciones para la salud tienen que estar supervisadas, financiadas y reguladas por el Estado. ¿En qué medida esto está ocurriendo en nuestro país? No quiero abrir juicios demasiado categóricos, pero no cabe duda que existen una serie de enfermedades desatendidas a las cuales, por razones económicas, se dice que, por ejemplo, para tuberculosis, si no han habido nuevas drogas en los últimos 10, 15, 20 años, es porque los usuarios de esas drogas en general son poblaciones pobres que no podrían pagarlas. Tan sencillo como eso. Y aparte de eso está dicho por los propios dirigentes
de las empresas multinacionales que financian la mayor parte de las investigaciones en el mundo, y también en la Argentina. Ahora, el Estado argentino, sin embargo, hace unos años, a través del programa de Salud Investiga, del Ministerio de Salud de la Nación, hizo un ejercicio de establecimiento de prioridades que fue muy encomiable a mi modo de ver. Yo participé en algunos de los múltiples talleres que se hicieron. El problema es lo que se llama investigación-acción, porque una cosa es investigar y otra cosa es aplicar la investigación. Y lamentablemente en nuestro país la mayor parte de las investigaciones exitosas terminan no aplicándose por una serie de circunstancias que no vienen al caso, pero que básicamente tienen que ver con la baja prioridad que se le da a la investigación en el país. Eso no quiere decir que no se haga investigación acá en la Argentina. Hay muchos centros de investigación importantes, pero tengamos en cuenta que el principal organismo que financia investigación biomédica en la Argentina es el CONICET. Y el CONICET tiene una historia de énfasis en ciencias básicas y en investigación básica, que no la desmerezco para nada, pero que no tiene una tradición de apoyo a investigaciones para la salud, que uno pudiera decir de salud colectiva, de problemas de funcionamiento de los servicios, de problemas de epidemiología, etcétera. Porque si nosotros no tenemos un conocimiento epidemiológico adecuado, no vamos a poder establecer prioridades, porque las prioridades no salen de la nada, salen del conocimiento. Y nosotros tenemos que tener un mejor conocimiento de nuestra epidemiología como para determinar cuáles son las áreas en las cuales necesitamos más conocimiento para enfrentarlas. Quizá, sí. Víctor, ahí hay las palabras a veces, digamos, intentan decir cosas como algo como más moderno, digamos. Una de estas cosas que pareciera que lo hemos traducido, digamos, de una manera un poco mecánica, es esta idea de investigación traslacional, digamos, como si ahí en esa palabra estuviera encerrado la respuesta a este problema de la relación básico-aplicada. Claro, el problema es que la investigación para la salud se ha estado complejizando exponencialmente en los últimos 2-3 décadas. Exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez necesitamos más bases de datos, necesitamos a los bioinformáticos que nos ayuden a entender esa cantidad increíble de datos que contamos, que después no sabemos interpretar adecuadamente, y aparecen entonces los intereses que privilegian una aproximación a la investigación para la salud basada en biología molecular, en marcadores bioquímicos, en endofenotipo, una serie de cuestiones. Y es cierto que debiera haber una relación ideal, digamos, entre gente que maneja todo lo que es la investigación básica y el personal de salud que atiende pacientes. Entonces, esa interrelación es lo que se le ha dado en llamar medicina translacional. Pero yo les digo una cosa, hay journals de todo tipo, pero está un journal que yo sigo no demasiado cerca, porque ya me superó, pero es el journal de medicina translacional, y realmente lo veo tan alejado de la realidad de los pacientes, porque ojo, la realidad de los pacientes que están enfermos no es solamente una realidad biomédica, es una realidad social, es una realidad humana, es una realidad emocional, muy compleja, en la cual, yo veo que lo que más nos falta en realidad es
usar el conocimiento que ya tenemos para solucionar los problemas. Yo a veces digo que el 80% de los problemas médicos ya tienen solución. Conocemos la solución, pero siguen estando, qué sé yo, desde el Chagas hasta la tuberculosis, hasta la obesidad. Conocemos las soluciones. El problema es que hay muchas de estas soluciones que afectan intereses muy importantes. Ya que se me metió la obesidad en el discurso, la responsabilidad de la epidemia o la pandemia de obesidad que tenemos hoy en día es de la industria alimenticia. Es así. De los edulcorantes, de esto, lo otro. Y hay abundantísima información sobre cómo esos intereses están impidiendo las acciones que nosotros conocemos que debieran hacerse para mitigarla. Entonces, medicina transnacional, si nadie puede estar en contra de que la gente que se dedica a investigaciones básicas, redirigirlos un poco, que se preocupen un poco y que entren en relación con el personal de salud para ver, bueno, digamos, yo tengo esta habilidad de investigar estos fenómenos biológicos, a ver cuáles les pueden servir a ustedes, en qué enfermedades, etcétera. Medicina transnacional como concepto, ningún problema. El problema es que los términos se apropian, se distorsionan, y entonces y se ponen de moda, o se caen de moda, o se van de moda. Entonces hay que tomarlo un poco con pinzas, lo mismo que la medicina de precisión o la medicina personalizada y demás. Estos son gimmicks, como se dice en inglés, son slogans que le sirven a un presidente como fue Obama en su momento, decir, bueno, vamos a invertir en la medicina de precisión. Pero eso son cuestiones que desde nuestras realidades, caramba, yo me digo, bueno, ocupémonos de las enfermedades que nos están afectando y que sabemos cómo enfocarlas para prevenirlas, reducirlas, etcétera, y no nos olvidemos de la famosa determinación social de la enfermedad, porque digo famosa porque ese término no se fue de moda, pero fue apropiado. Entonces, todo el mundo habla de determinación social de la enfermedad, de la salud-enfermedad, pero nadie le pone la cascabel al gato, de que, bueno, ok, ¿y entonces qué? ¿Cómo hacemos con, qué sé yo, con los chicos que no tienen dónde pasear o dónde ejercitarse o dónde estudiar en las escuelas? Estaba viendo el tema del estado en que están las escuelas en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, y todo lo que es factores emocionales y sociales en lo que hace que uno se enferme. Así que ese es mi comentario muy light, porque el tiempo no permite profundizar mucho, pero al menos como para dejar semillitas para que van a venir sí. Preguntas después, digamos, y justamente este momento es un momento vinculado al tiempo de reflexión, digamos, con lo cual vamos hacia un corte de 10 minutos. Yo quería solamente comentarle para la gente que está muy alejada, digamos, quizá de estos términos, que muestran así un cierto cholulismo interno, pero digamos, traslacional viene de que en realidad la palabra en inglés es translate y en realidad sería traducción. Es efectivamente cierto, y nosotros tenemos una compañera muy querida, una maestra, digamos, María Isabel Rodríguez, hace, digamos, 40 años que estaba hablando de articulación de lo básico, lo clínico y lo social, digamos. Pero los norteamericanos descubrieron esto, le llaman translational, digamos, en relación al tema de traslación, traducción, y nosotros lo tomamos tal cual, la palabra, o sea, en vez de decir, encontrar una palabra en español, digamos, inventamos traslacional, que en español no quiere decir nada, pero, digamos, pero que luego está reforzado porque el sistema de financiamiento lo exige, así que uno, digamos, termina poniendo la palabra. Y otra traducción vinculado con algo también que mencionaba Víctor es, por ejemplo, que nosotros muy piadosamente tradujimos
neglected diseases, digamos, como enfermedades olvidadas, cuando en realidad debería ser la traducción negligentemente olvidadas, digamos, y ahí va el Chaga, la leishmaniasis, hoy la sífilis, en cierta manera los problemas de salud que el ministro en la charla del anterior a esta, digamos, nos ha planteado. Estamos en este momento iniciando un corte de 10 minutos. Recordamos que recibimos ¿puedo preguntas? hacer un pequeño comentario para cerrar? Sí, sí, claro. Porque la pregunta tuya inicial fue el rol del Estado. El rol del Estado es fundamental. El rol del Estado tiene que promover, tiene que regular, tiene que financiar y tiene que supervisar lo que se hace en todo, que lo que tenga que ver con investigación. Exactamente. Está subida una bibliografía, hemos elegido una, Víctor nos ha traído 4 bibliografías, hemos elegido el texto Bioética y Tecnociencia. Este texto es el que va a ser utilizado para el sistema, para el mecanismo de evaluación. Luego vamos a comentar algo sobre evaluación. Y recuerdo, antes de ir al corte, que estamos esperando preguntas en curso de verano D de dedo, P de Pedro, G de Gabriela, C de Carmen, dpgc@gmail.com. Hacemos unos 10 minutos de intervalo y volvemos a encontrarnos por aquí. Estamos hoy en este día dedicado, digamos, al campo de la investigación, el punto, la importancia que tiene la investigación, lo que nos comentaba Víctor Penchazade, que nos está acompañando el día de hoy, en relación al tema de la dinámica del conocimiento. También quizá entender un poco la fábrica de la producción de conocimiento, no siempre porque uno va a competir, pero por lo menos para poder aprender a dudar, aprender a entender cómo es el mecanismo de esto que alguna vez nos han explicado, digamos, de que todo en ciencia todo es verdadero hasta que se pruebe lo contrario, con lo cual, digamos, quienes tenemos muchos años en el campo de la ciencia de la salud, de la medicina, sabemos cuántas cosas hemos afirmado décadas atrás que hoy ya, antes era verdadero, ahora no lo es. También quería comentar, nos tocó, me quedo muy entusiasmado con este concepto, digamos, de investigación para la salud, porque ustedes recordarán, y a veces choca un poco, que los cada vez menos premios Nobel de medicina son médicos, digamos, con lo cual, digamos, en realidad de lo que estamos hablando es de qué producción de conocimiento tiene que ver con la resolución de problemas. Junto con Víctor hemos ido al CONICET en un momento dado para plantear nuestra intención de conectarnos con el área de investigación biológica, pero también con el área de investigación social. Y cuando decíamos, digamos, venimos de una carrera de medicina, nos decían, no, ustedes para las biológicas, digamos, ¿no? O sea, ya tenía esa, digamos, era un momento que Dora Barrancos estaba justamente en el área así que un poquito de contrabando fuimos a verla a ella porque, digamos, la idea de investigación para la salud, digamos, no indica entonces que es automáticamente investigación biológica. Quería comentar que nos acompañan, digamos, Carolina Faletti, está acá en el estudio, ella es coordinadora del programa de investigación en y para la salud, digamos, Silvina Sánchez, de la coordinación del Comité de Ética Central, y Carlos Burger, miembro abogado del Comité de Ética Central, aquí en nuestra, que forma parte, digamos, del equipo de esta dirección, digamos, y esperamos, por indicación del ministro, tener incluso una ampliación, digamos, del campo de investigación ya con algunos anuncios que iremos haciendo, ojalá antes que termine el curso. La tercera pregunta que teníamos pensado, digamos, compartir con ustedes y con Víctor, es quizá una pregunta un poco la que se refiere a la relación de esto que habíamos mencionado antes, de cómo el Estado puede poner el cuerpo, digamos, para corregir las tendencias, llamémoslas así, espontáneas, por decirlo lo más suave posible, digamos, de lo que viene orientando hoy las prioridades en investigación en salud o para la salud. La pregunta es relativamente simple, complejo es contestarla, digamos. ¿Está la investigación hoy al servicio de la resolución de los principales problemas de salud?
digamos, en nuestra provincia, en nuestro país, incluso en el mundo, ahora que vemos, digamos, de repente súbitamente toda la ciencia parece que estuviera al servicio del coronavirus, como si el coronavirus hubiera apagado todos los otros problemas de salud que tenemos cotidianamente en nuestros países, ¿no? Bueno, sí, efectivamente no es fácil contestar esto porque no es una cuestión de blanco-negro. La controversia entre investigación fundamental, que es la que no persigue un fin práctico ostensible, versus la investigación destinada a resolver un problema particular. Esta es una controversia que nos va a seguir acompañando toda la vida, porque en realidad ambas son importantes. Ambas son importantes. Una gran cantidad de investigaciones fundamentales, básicas, que eventualmente desembocaron en aplicaciones que fueron muy importantes para la salud. O sea que yo no quiero aparecer acá como decir, no, dediquemos solamente los recursos o las prioridades a las cosas que veamos que realmente necesitamos para un problema en particular. Esto último es fundamental, obviamente, es básico y hay que hacerlo. El tema de, digamos, de establecer prioridades. Ahora, muchos estados, sobre todo en nuestra región, se han abocado a este ejercicio de hacer que los investigadores se pongan a pensar en cuáles son las prioridades, particularmente en investigaciones para la salud. Están escritas y no han cambiado mucho. El problema, vuelvo a decir, es por qué cuesta tanto ponerlas en acción. Y cuesta mucho ponerlas en acción por los intereses, por los intereses creados que existen. En este momento, la investigación para la salud y la investigación biomédica están abocadas básicamente a multiplicar las ganancias de los inversores en el complejo médico industrial, financiero. Eso es así, es una realidad que está absolutamente documentada. Entonces, por eso surgen, por ejemplo, un medicamento que ha salido hace poco para una enfermedad rara, que es la atrofia muscular espinal, con un valor de $1.250.000. Entonces, acá hay un problema de poder. ¿Quién dice que ese tiene que ser el precio? Porque uno dice medicinas de alto costo, o no es de alto costo, es de alto rendimiento para los inversores. Ellos le ponen el precio, de alto precio, no de alto costo. Entonces, esto también tiene mucho que ver, porque nosotros un poco, el país, el mundo, en realidad estamos de rehenes de intereses muy poderosos, que algunos tienen más, digamos, más recursos que estados. Entonces, esto influye mucho en cómo, quién y qué hace en la investigación. Yo pienso que en muchos de los países latinoamericanos hay mucha tradición de investigación. Argentina es uno de ellos, quizá el que mayor tradición de investigación en cuestiones médicas y para la salud tiene en América Latina. Y a mí me consta que existen investigadores e investigaciones que son prioritarias, no me cabe duda. Algunas de ellas tienen que financiarse de maneras que no son del todo adecuadas, porque el Estado, ahí hay una falencia del Estado. Hay una falencia del Estado, bueno, todos sabemos que en los últimos 4 años el presupuesto de ciencia y técnica, en donde están muchas de las investigaciones, ha caído drásticamente. Entonces, ¿cómo se remonta eso? Bueno, el Estado tiene que volver a adoptar un rol de promover
y financiar investigación, pero además hay que capacitar a la gente en investigación. Ese es otro tema. Nuestras escuelas, tanto de medicina como de salud en general, que producen profesionales de salud, lo que menos hacen es capacitar para investigación. Esos que salen de esas escuelas después son reclutados por la industria farmacéutica para reclutar pacientes, con jugosos beneficios para los que se dicen investigadores, pero nadie los formó en investigación, son simplemente reclutadores de pacientes para proyectos y protocolos de la industria. Y eso yo creo que es una de las grandes distorsiones que tiene la investigación. Lo conozco en toda América Latina y específicamente en la Argentina. Víctor, en algún momento hablábamos, pensando en esta actividad de hoy, parece que hubiera perdido fuerza, pero en un momento dado hubo un ingenioso dispositivo que se llamaba algo así como 1090, digamos, tratando de mostrar esta desproporción, que no era una pequeña desproporción, sino una desproporción mayúscula entre prioridad de problemas y prioridad de investigación. Sí. ¿Queda algo de eso? Sí, bueno, no, desgraciadamente cada vez está peor. Desgraciadamente cada vez está peor, porque en realidad ese fue un concepto más que una cifra, fue un concepto que promovió la Organización Mundial de la Salud y otros organismos relacionados a finales de los 90, comienzos de los 2000, de que el 90% de todos los fondos dedicados a la investigación biomédica estaba abocada a la problemática que afectaba a un 10% de la población mundial. O sea, que se beneficiaba entonces del 90% de los fondos. Ese concepto de 10-90 continúa, porque lo que continúa es la asimetría de fondos cuyo objetivo es la multiplicación del capital, no es la salud de la población. Ese es el objetivo. Entonces, mientras ese sea el objetivo, vamos a tener estas distorsiones, estas asimetrías o inequidades en todo el mundo. Y por supuesto, la inequidad en el mundo continúa aumentando, la brecha. Este famoso 1%, que es dueño del 50% de la riqueza del mundo, existe, y cada vez la distancia con la gente normal, como nosotros, es cada vez mayor. Y ni que hablar digamos, de los excluidos, de los marginados, de los discriminados, etcétera. Pero además me parece interesante que mientras el corte que habitualmente hace Oxfam, generalmente coincidente con el foro de Davos, esta es la inequidad en corte en el presente, pero cuando uno ve la inequidad en la investigación, es también sirve para decir la inequidad que va a haber en el futuro. Claro. En relación a, por supuesto, y hay temas, viste, que están medio vedados. Todo el tema que ahora está en un auge muy importante, que es el del feminismo, de los LGTB, etcétera, de los trans. ¿Quién sabe algo de los trans? Nadie, salvo ellos mismos, porque han sido negados, han sido silenciados, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, los problemas de salud de esa población, que es mucho mayor de lo que uno se imagina, son tremendos. ¿Y quién nos investiga? Expectativas de vida nos hablaban de 45 años, 50 años, sí, digamos, sí. de la población trans. Bueno, es decir, acá lo que hace falta, insisto, no me voy a cansar de insistir, un rol de rectoría del Estado, del Ministerio de Salud a nivel nacional y a nivel federal, por imponer un poco de disciplina, además, en los fondos. Existen comités de ética de la investigación, y el de acá de la provincia de Buenos Aires es muy conocido, el del Comité Central, etcétera, pero la verdad es como un tigre de papel, como se decía en la época que yo era jovencito, con respecto a lo que decía Mao con respecto al capitalismo y al imperialismo. Pero son tigres de papel porque no tienen fuerza.
En las pulseadas ganan siempre ellos. En las pulseadas nosotros tenemos una ANMAT que está totalmente desfinanciada, pero desde siempre, desde el comienzo, con muy poco personal. ¿Y cómo haces sí, basta con que un comité de ética de investigación lo apruebe, pero escúchame, hay que ir a los comités de ética de la investigación, porque algunos de ellos los conozco, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, como en Santa Fe y demás, y te das cuenta que, que cuando lo rechazan en uno van al otro, y así de seguido. Y los que mandan, el que manda es la industria, en todos esos comités, porque es la que trae los fondos, la que produce, las que da prebendas a los disque investigadores, y las que le tira algunas moneditas a la institución en la cual se hace la investigación. Bueno, esto hay que ponerle la cascabel al gato. Has sido investigador, conoces a fondo digamos, supuestamente un país donde esto debería estar exacerbado, como es el caso de Estados Unidos, pero creo recordar, digamos, también que mencionabas, digamos, la rigurosidad en Estados Unidos en relación al tema de la expresión de conflicto de intereses en las publicaciones. ¿Hay también un doble estándar? Bueno, a ver, pasa que Estados Unidos es el ejemplo de lo mejor y lo peor. Es cierto que hay mucho más normas que se obligan a cumplir que las que existen acá en la Argentina, por ejemplo. Pero algunas de ellas están ocultas. El tema del conflicto de interés es uno de los problemas serios en la investigación en todos lados. Pero el problema es que, digamos, basta con que vos digas que tenés un conflicto de interés y lo expongas para ser absurdo. No está mal tener un conflicto de interés, lo que está mal es ocultarlo. Entonces vos ves en las revistas, todas las revistas médicas internacionales, te dicen, no tengo conflicto de interés, o sí, tengo tales acciones en tal compañía, pero basta con enunciarlas como para estar exculpado del pecado. Claro. Bueno, entonces es un problema. Sí. Estamos cerrando este bloque, como vos mencionabas el tema de la formación, y lo voy dejando también para el último, en nuestro bloque siguiente. Una de las preocupaciones también que hemos estado viendo y escuchado juntos es, por ejemplo, el tema, los profesionales de salud en general, los médicos, hemos dejado de investigar, sacando, por supuesto, asociar investigar con ser mano de obra de una investigación formulada en otro lado. También quería mencionar que está con nosotros Liliana Di Salvo, que es coordinadora del curso de metodología de la investigación del bloque de formación común, tamaña tarea, digamos, que es ni más ni menos, digamos, que poder hacer lo que queremos hacer fuertemente, que es la reinserción de la investigación como práctica, digamos, importante del proceso de formación de los residentes de todas las especialidades y profesiones en nuestro país. Ella también es investigadora del IDIP, del Hospital Sor María Ludovica, y digamos, nos va a estar acompañando en el bloque final también aquí con las preguntas, cuando lleguemos al tema de las preguntas. Ya han llegado algunas preguntas, por favor, continuemos digamos, enviándolas a nuestro mail. Vamos a hacer ahora un pequeño corte para pasar a la última pregunta desde el set y después empezar a contestar las de ustedes. Vamos a tratar de vincular dos temas específicos de la relación entre los servicios y la sociedad, que están vinculados fundamentalmente con cosas que ya se han charlado sobre calidad, sobre derechos, y específicamente uno de ellos, al que me voy a referir ahora, es la relación entre los trabajadores de salud y el sujeto que consulta por primera vez o que llega por primera vez a un servicio. Y en este vínculo normalmente hay asimetrías
que muchas veces atentan contra la calidad y atentan contra el derecho de las personas, fundamentalmente porque la asimetría en el discurso entre unos y otros, por un lado, hace que muchas veces sea incomprensible para la persona lo que estamos diciendo en este evento de vínculo, y por otro lado, también muchas veces en la traducción de ese discurso orientamos hacia actividades y tareas vinculadas al diagnóstico y al tratamiento que son inapropiadas o inadecuadas. Es decir, nosotros queremos trabajar, y tal vez lo pongo como un tema de debate en este curso, tenemos que trabajar sobre la relación entre los trabajadores de salud en todos los aspectos, no solamente los médicos, y las personas que acceden a los servicios. En ese vínculo lo que tenemos que fundamentar es la posibilidad de horizontalizar el vínculo para que la traducción que llega desde el sujeto que consulta a los servicios sea la más adecuada para el mejor tratamiento, para asegurar el derecho de las personas y para garantizar, en el mejor de los casos, la cura. Bueno, muchas gracias. Esperamos que los separadores ahora se estén escuchando mejor. Recordamos que en nuestra primera encuentro teníamos alguna dificultad de audio. Así que agradecemos. Hemos tenido hoy a la licenciada Leticia Seriani, nuestra subsecretaria en este área del Ministerio, y al doctor Martín Castilla, lo acaban de escuchar ustedes. Aprovechamos para saludar, que no hemos saludado todavía, a los compañeros de Olavarría, a los compañeros de Zárate, a los compañeros de Escobar, a los compañeros de Ensenada, de Coronel Suárez, y me contaba también, aquí está con nosotros Norberto Japosnik, nos decía que tenemos compañeros del hospital de Salvador Massa, pero resulta que hay muchos Salvador Massa, así que queremos saludar a todos los hospitales Salvador Massa que nos estén acompañando el día de hoy, y agradecer enormemente. Es un orgullo tremendo para nosotros que compañeros que eventualmente no están en la provincia de Buenos Aires nos hagan el honor de acompañarnos e interesarse por estos comentarios que naturalmente están pensados para la provincia, pero claramente, digamos, la salud no tiene fronteras, y en ese tema estamos. Yo creo que, literalmente hablando, ustedes no me dejarían salir de este set, digamos, si yo no le hiciera la siguiente pregunta, digamos, a nuestro invitado de hoy, digamos, a nuestro querido amigo Víctor Penchazade, que se refiere concretamente a su experiencia personal, profesional, militante, digamos, en el campo de los derechos humanos, referente al tema del índice de abuelidad. Y nosotros, en realidad, quisimos preguntarle, o orientar, digamos, la pregunta, a si no tenemos aquí, digamos, lo que en algunos casos se llama como un caso índice, digamos, como un leading case, digamos, de una investigación, de un desarrollo científico puesto al servicio de la ética y de los derechos humanos. Es decir, ¿qué aprendizajes nos quedan, podríamos decir así? Y lo señalo bien precisamente, digamos, cómo el índice de abuelidad puede resultar un patrón para otras vinculaciones entre ciencia y derechos humanos. Esta es nuestra última pregunta, digamos, para el día de hoy, antes de que entren las preguntas de ustedes. Bueno, a ver, el índice de abuelidad tiene que ver con la genética, y la genética tiene una historia, como todas las disciplinas, que ha sido bastante larga y que ha estado plagada inicialmente de abusos a los derechos humanos. En nombre de la genética se esterilizó decenas de miles de personas en Estados Unidos. En nombre de la genética, los nazis, que la llamaban higiene racial, asesinaron millones de personas, etc. O sea que la genética
paradójicamente nació mal, aplicada, bueno, justificó la esclavitud también, en fin, y la discriminación racial, etcétera. O sea que llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial con una genética que estaba, digamos, ocupándose de disculpar sus culpas, sobre todo con el tema del racismo, etcétera. Y progresivamente, en parte al calor del desarrollo tecnológico que ha sido increíble en los últimos 50 años, dicen que estamos en la era de la genética o de la genómica, etcétera. Y con una posición mucho más humilde, si se quiere. Sin embargo, sigue primando en el desarrollo de la genética. Ahora voy a ir al tema pero quiero centrarlo, darle un marco de contexto, es que la genética está muy imbuida de lo que llamamos el reduccionismo en todo. Hoy en día todo es genético. En cualquier revista de salud todo es genético, ni hablar las revistas de moda o de como es de perfumes, el ADN está en todo. Y eso es un error garrafal y gravísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano es mucho más que un paquete de genes, obviamente. Y todo lo que nos pasa, no nos pasa por nuestro ADN, nos pasa por la famosa determinación social de la salud y la enfermedad, cómo vivimos, de qué nos alimentamos, cómo nos educamos, cómo nos quieren o no nos quieren o nos maltratan, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, porque yo se lo digo a mis queridísimas abuelas de Plaza de Mayo, de que, ojo, el ADN no es todo. Pero claro, el ADN acá en la Argentina ha tenido tanta popularidad por la causa de los nietos robados, que es difícil encontrar un equilibrio. Los propios nietos lo encuentran, y las abuelas también lo entienden, de que no es solamente el ADN. Ahora, el índice de abuelidad es algo en realidad muy, muy sencillo, es simplemente la manera de estadística, probabilística, de determinar de que alguien es pariente de otra persona. Las personas emparentadas tienen más semejanza genética entre sí que con los no emparentados, es así. Yo recibo la mitad de mis genes de mi papá y la mitad de mis genes de mi mamá, y si lo transportamos a los abuelos, todo nieto tiene genes de los 4 abuelos. Entonces, trabajando eso, se llegó primero a determinar índice de paternidad, que precedió en bastante tiempo al índice de abuelidad. Y el índice de abuelidad apareció porque fue necesario, porque hubo la necesidad y la voluntad de encontrar a los nietos robados. Entonces, es muy probable que de no haber sido por esta desgraciadísima circunstancia en la cual Argentina es pionera, vos fijate en qué somos pioneros, en haber tenido una dictadura que robó centenares de niños, pero bueno, y en realidad ni en eso somos pioneros, porque España es miles de veces peor, fue miles de veces peor durante el franquismo, pero en fin, lo que sí, hubo una conjunción de voluntad férrea y resiliencia de parte de las abuelas, y un grupo de genetistas en el que me encontraba yo, en realidad, no por casualidad, por supuesto, no existen. Mi hijo siempre dice que las casualidades no existen, papá. ¿Qué casualidad ni qué casualidad? Yo en ese entonces vivía en Estados Unidos, yo estuve exilado durante 30 años, y en ese entonces, en el año 82 exactamente, vinieron a verla Chicha Mariani y Estela Carlotto, muy preocupadas porque ya se veía el final de la dictadura y ellas tenían información de una serie
de niños que habían sido apropiados, etcétera, etcétera. Bueno, nos pusimos a trabajar con la genetista norteamericana Mary Claire King a la cabeza, y diseñamos una fórmula estadística probabilística que tenía en cuenta de que íbamos a analizar dos generaciones separadas por la generación de los padres que estaban desaparecidos. Y así fue. Esto es un paradigma del uso de la genética en favor de los derechos humanos, en este caso específico del derecho a la identidad. Ahora, ¿qué pasó con el índice de movilidad? Eso es otro cuento en realidad, porque en realidad la tecnología se siguió desarrollando en los últimos 30 años a punto tal de que hoy en día pones una gotita de ADN en una base de datos y te escupe un parentesco. Ya está todo informatizado, hay base de datos, etcétera, etcétera. Pero lo que perdura es este hecho de que la ciencia de la genética asociada en el pasado a abusos a los derechos humanos, hoy en día es un paradigma de apoyo a la vigencia de los derechos humanos. ¿En qué medida esto se puede expandir y ampliar? En toda medida, por supuesto, porque en realidad hoy en día sabemos que la ciencia no es neutra, no existe la neutralidad, ni en la ciencia ni en la ética. Hay cosas, es así, no existe la neutralidad, entonces cuanto más cerca estemos de las necesidades en vigencia de derechos humanos de nuestros congéneres, más valiosa va a ser la ciencia que practiquemos. Es así. Yo muchas veces digo, bueno, sí, la genética, no, ha estado, no quiero saber nada con la genética, es mala. No hay ninguna ciencia que de por sí sea mala o buena. Todo depende de, primero, de quién la diseñe, quién la produzca, quién la genere. Segundo, porque es así, en el mundo capitalista, quién se la apropia. Y tercero, para qué se usa. Entonces, esos son los criterios con los cuales uno puede evaluar el grado de consonancia de una ciencia X con la vigencia de los derechos humanos. Entonces, la genética se puede usar como se está usando para este objetivo del derecho a la identidad, o se puede usar pésimamente, para incluso con la misma tecnología, para discriminar a la gente, o para fomentar el racismo. Hoy en día está de moda en las bases de datos genéticos donde la gente averigua su origen y qué sé cuánto, y que es un pingo de negocio. Es uno de los grandes negocios hoy en día de la genética en los países centrales. Hasta para fijar primas por seguros, digamos, por supuesto. Tasa de riesgos. Por eso tenés tales o cual. Claro. Y yo, en ese sentido, quiero poner una señal de cautela, porque el mercado está en todo. Y yo a veces digo que lo que se va a hacer o no se va a hacer depende del mercado. Depende del mercado. Entonces, hoy en día el mercado está orientado, en el área de la genética, en preocupar a la gente, en transformar a gente sana en gente que en algún momento va a dejar de ser sana. Entonces, ahí está el mercado de la genética y el mercado de la farmacéutico, porque es así, se inventan enfermedades, se inventan predisposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, la genética hoy en día, uno de los negocios más que mueve miles de millones de dólares, es esto de agarrar, yo te hago un ADN y te voy a decir tu futuro. Antes iba a la pitonisa. A la pitonisa, que yo, ahora no, te van a decir el futuro analizando tu ADN. Y eso es una superchería de marca mayor. Y acá el otro día, apareció una compañía que te ofrece exactamente eso, que simplemente copia lo que otras compañías
en el primer mundo están ofreciendo ya desde están hace realizando, tiempo. claro. Entonces hay que tener mucho cuidado y recordar entonces que el reduccionismo genético es el peor enemigo de la genética. Porque pretender de que nosotros, analizando genes, vamos a ver qué nos pasa, o peor, quiénes somos. ¿Yo soy lo que dice mi ADN? No, para nada. Yo soy el que nací o el que fue gestado de tal manera, nací de tal otra, fui alimentado, fui educado, fui criado, fui amado o maltratado o lo que fuera, por supuesto, con mi propio ADN. Así es. Así que creo que está Claro, respondido. está muy claro y bueno, incluso nos extendimos un poquitito porque era tremendamente importante, digamos, escuchar, digamos, el redondeo de esta idea, digamos, alguna vez lo hablamos, no lo mencioné también. Víctor es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, tuvimos ahí oportunidad junto con Estela de acompañarlo en ese momento tan importante, y justamente decíamos esto, o sea, es increíble, con el índice de abuelidad es casi una vuelta de campana de la historia de la genética, digamos, la forma como quedó como redimida, digamos, frente a esa historia más oscura del eugenismo y del... ya tenemos, estamos entrando en el bloque de las preguntas. No sé, acá tenemos nuestra información, si vamos a entrar directamente o si tenemos algún bloque. ¿Nos vamos directo a las preguntas? Bueno, acá tenemos, digamos, dirección de cámaras, y entonces tenemos... Y justamente vamos a compartir con Víctor este título, digamos, porque la verdad es que no creemos en la respuesta que cierre, digamos. La verdad de las cosas es que sentimos que las respuestas que intentamos dar, y mucho más en el caso de un investigador, digamos, las respuestas abren nuevas preguntas, digamos, de tal manera que este círculo respuesta-pregunta, voy a ir comentándolas, pidiéndole a Víctor que más o menos seamos breves, si somos breves vamos a poder contestar más preguntas, porque voy a ir por orden de llegada, literalmente hablando, y tal vez en el intervalo, mientras la voy haciendo, pueden llegar alguna más. La primera pregunta, justamente resaltando el nombre de bioética, digamos, nos preguntan, digamos, ¿no implica un sesgo hacia lo biológico ya la palabra bioética o no vincula la investigación relacionada solo con el cuerpo humano? Nos plantea, alguna vez están firmadas las preguntas, en este caso de la Coordinación de Derechos Humanos y Salud Colectiva, del bloque de formación común que tenemos aquí en la casa. No, el término bio tiene que ver con la vida, no con lo biológico, en el origen del término bioética. Y bioética, viste, los términos al final, digamos, adquieren personalidad propia y a lo largo de la historia y cómo son usados, etcétera, etcétera. Y efectivamente, yo al comienzo de la mañana hablé de que la bioética es una disciplina de movimiento, pero me faltó decir de que así como la bioética comenzó por los problemas de frontera médicos, biológicos, y qué sé yo, y de cómo enfocarlos para no producir más daño que beneficio, hoy en día, y gracias en gran medida a bioeticistas latinoamericanos, se ha ampliado a lo social. El principal problema de la bioética hoy en día es la injusticia social y la inequidad, y el hambre y la pobreza y la exclusión, etcétera. Entonces, lo que pasa es que no por eso vamos a cambiar el término. Claro. Nos preguntan del Comité de Bioética del Hospital Narciso López, quedó, me parece, aquí la palabra clave, vuelve a al interés de esta formulación que hicimos de investigación para la salud. La pregunta concretamente es, ¿cuál es el rol de los comités de bioética hospitalarios en la concepción de investigación para la salud? ¿Cuál es la?
¿Cuál es el rol? El rol. El rol que le... No, bueno, tienen que saber evaluar desde el punto de vista ético un proyecto de investigación. Esa es su función y su rol. Son comités que no tienen nada que ver con los comités de bioética asistencial, también llamados de bioética clínica, que tienen que ver con los problemas en la atención de los pacientes, etcétera, etcétera. Y que generalmente son establecen recomendaciones, nunca prescripciones. Los de comités de evaluación ética de la investigación están absolutamente normados, son prescriptivos, aprueban, desaprueban o dicen, no, a esto le falta tal cosa, acá hay un defecto, o lo que fuera. Y a menos que lo aprueben, esa investigación no puede desarrollarse, no se puede empezar una investigación. Y esto, afortunadamente, en la Argentina es ley. Uno puede comenzar una investigación si la ANMAT no te aprobó el protocolo, que a su vez tiene que haber estado aprobado por un comité de ética de la investigación. Ese es el rol, son multidisciplinarios, no tiene sentido que enumere todas las disciplinas que entran, porque son todas, porque la verdad, la bioética permea toda la sociedad, todas las actividades humanas son analizables desde el punto de vista ético. Susceptibles de ser analizadas, claro. Nos preguntan de la Coordinación de Salud Mental de la Municipalidad de Tigre, digamos, ¿cuál es su opinión acerca de la investigación cualitativa en salud? Y específicamente, digamos, lo preguntan en relación a, digamos, al campo de la salud mental, o sea, de qué manera entra la salud mental y la investigación cualitativa en este universo de la investigación. La salud mental es parte de la salud. Como tal, todo fenómeno de salud es investigable tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Lo cualitativo no es privativo de la gente que se ocupa de los fenómenos de la mente o de la salud mental. O sea que, y es muy importante. Lo que pasa es que las investigaciones cualitativas eran como la Cenicienta, eran como la hermana menor de las cuantitativas. No, si no me mostrás datos y números, eso no es investigación. Eso es una pobreza de espíritu de los que plantean eso. La investigación cualitativa es fundamental y ha dado hay múltiples ejemplos en antropología, en psicología, en todas las disciplinas prácticamente. Sí, no sé si... Sí. Bueno, también interesa el tema de que quizá con la idea a veces de triangulación metodológica, también plantear el tema de que los objetos de estudio quizás deben ser abordados mejor con más de un abordaje, digamos, o sea que tener Por un supuesto, poco... sí, porque también pasa a veces que la gente piensa que si es cualitativo es progresista, si es cuantitativo no, nada que ver. Es positivista. Sí, nada así que que ver. En eso, digamos, sí, por supuesto. Claro, importa por supuesto, también ese equilibrio. Absolutamente. Esta pregunta me parece que tiene que ver con algo que vos afirmabas, digamos, quizá como una reflexión, es volverte una reflexión. Del Hospital San Juan de Dios nos preguntan, digamos, ¿por qué la investigación está alejada de la realidad de los pacientes? ¿Por qué está alejada? Bueno, algunas investigaciones están alejadas. Hay otras que están profundamente enganchadas con la problemática de los pacientes. El problema es que muchas veces existe una especie de asimetría cultural, económica y social entre el investigador y el investigado. No es un secreto de que la mayoría de los pacientes que son, digamos, pasibles de ser sujetos de investigación, en general están en los hospitales públicos, en general son más pobres que los investigadores. O sea, hay pienso que eso es una cuestión cultural. No hay ninguna razón por la cual un investigador debiera estar distanciado del paciente a quien está investigando. Para nada, al contrario.
el que esté distanciado está, digamos, está cometiendo digamos, un maltrato, si se quiere, con respecto al paciente o a la población de pacientes. Lo que pasa es que los investigadores muchas veces se dejan llevar por objetivos digamos que tienen que ver con su propia profesión, que tienen que publicar, que tienen que conseguir subsidios, cuestiones de prestigio, todas esas cosas a los pacientes les importa muy poco. Lo que quieren es que les investiguen su enfermedad y les promuevan la... Me hace acordar un poquito también, Víctor, que ha habido también algunas políticas de incentivos que alentaron una especie de productivismo científico, según el cual, digamos, los investigadores tienen que publicar sí o sí, digamos, y a veces incluso con una misma investigación salen 20 publicaciones, digamos, recortadas. Sí, bueno. Yo quería pedirle a los compañeros porque, digamos, sé que están un poco tímidos, digamos, pero de todas maneras nos parece muy importante, tenemos gente que ya los conoce hace mucho tiempo, pero también gente que no los conoce, para señalar de que, digamos, acá hay un grupo permanente, estable, pensando estas cosas. Les agradeceríamos que los acompañen un poquito, ya los hemos mencionado, pero seguramente, digamos, cuando todos los compañeros que estén motivados por los temas que Víctor ha planteado, digamos, se van a dirigir a nosotros y aquí, digamos, nos parece importante comentarles. Para entrar en pantalla tendríamos que estar como por acá, y les pediríamos, porque, digamos, si quieren parados o sentados, digamos, porque tenemos un tiempito más acotado, les pediríamos un minutito, digamos, si ustedes nos cuentan de cómo... Muchas gracias. Adelante también bueno, hemos perdido la ya ha pasado en otro momento político que se cayó una bandera. Le vamos a pedir que no sobreinterpreten, digamos, que se cayó la bandera. Quería comentar, bueno, que también nos ha llegado, digamos, del área de epidemiología, digamos, un mensaje de salutación, digamos, de alegría de que estés acá, Víctor, con nosotros. Y bueno, quería comentarles, estamos hablando con este micrófono, preguntarles brevemente cómo sienten ustedes, digamos, que esta presentación que ha hecho hoy el doctor Penchazade, digamos, nos sirve para impulsar o reimpulsar, digamos, el área de investigación en la provincia. Bueno, si me permiten, buenos días, de verdad, felicitaciones por el curso, es un placer tener al doctor acá con nosotros, es muy valioso, hay miles de preguntas que creo que todos les formularíamos, no tenemos tiempo. Hay una que me parece muy interesante, volviendo un poco a lo que el doctor nos planteaba en relación al rol de la genética, y nosotros en el Comité Ética Central venimos trabajando hace un tiempo, ya lo hemos hecho, dictando pautas éticas vinculadas al manejo de muestras biológicas en investigación, la importancia del dato genético, y hemos visto que los comités de ética muchas veces reducen el problema ético al rol del consentimiento informado, al manejo de la confidencialidad. Sin embargo, desde las pautas IOMS de 2016, que introdujeron el término de gobernanza del dato genético, lo que nosotros observamos que es lo que nos está faltando es una postura nacional, provincial, regional respecto de cómo se gobierna el dato genético una vez obtenido. Y ahí me parecería interesante escuchar al doctor que nos hablaba justamente del rol del Estado en la investigación. ¿Cuál sería el rol que debería tener un Estado respecto a la protección y la gobernanza del dato genético de sus ciudadanos, ¿no? Sí. Y cómo podemos desde un nivel central gobernar ese dato que quizás se ha obtenido con todos los recaudos éticos de excelencia, pero nos falta la postura nacional sobre la identidad genética. Bueno, es un tema muy importante y muy pertinente. La UNESCO tiene una declaración que ahora la está por actualizar sobre
normas para el uso ético de los datos genéticos. El problema con las normativas éticas internacionales o nacionales a veces es que no son prescriptivas, no están en ninguna ley, entonces son más recomendaciones que otra cosa. Pero hay mucha literatura al respecto y está muy debatido además. Está muy debatido, por ejemplo, el tema del consentimiento informado para las muestras biológicas que se usan en la investigación. ¿Quién es el dueño de esa información primero? ¿Es la industria que financió la investigación y después puede hacer con ese ADN lo que quiera? ¿O si es el que proveyó la muestra y entonces puede dictaminar para qué puede ser usado o no, etcétera? Lo que pasa es que el pragmatismo y el interés económico hace que prácticamente en forma insensible en los últimos 10 años se ha pasado, prácticamente se ha naturalizado el hecho de que uno puede, lo que en inglés le llaman un blanket, como un cheque en blanco en última instancia. Ustedes hagan lo que quieran. Y eso no es ético, aunque uno lo firme, porque en general la gente que firma eso no tiene idea de lo que está firmando. El consentimiento es muy pobre, etc. De todas maneras hay que decir que las muestras biológicas que se obtienen en proyectos de investigación son una ínfima cantidad en relación a las muestras biológicas que andan circulando por ahí, y no como muestras, sino ya directamente como perfiles de ADN. Hoy en día lo primero que se hace cuando uno extrae ADN es digitalizarlo, o sea, quiere decir tener un perfil. Esos perfiles están en centenares, por no decir miles, de bases de datos en todo el mundo, inclusive acá en la Argentina. Bases de datos que tienen objetivos diversos que no tienen nada que ver con la salud. Sobre todo me refiero a las bases de datos para disque seguridad. ¿No es cierto? No hay que olvidarse que nuestra ministra de Seguridad en el gobierno anterior quería tener una muestra de ADN de toda la población argentina. Pobre, no sabía de qué estaba hablando, pero bueno. Sería una de las cosas más inocuas de las que ha hecho. Pero así todo, a ver, es muy complejo como para contestarlo, es muy complejo, pero sí que tiene que haber leyes, que tiene que haber una ley nacional de datos genéticos, donde se diga qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, por supuesto, como toda ley, consensuada, con debate democrático, etcétera, etcétera. Pero, por sobre todas las cosas, a mí lo que más me preocupa es esto del reduccionismo genético y del endiosamiento del ADN. Porque cuanto más pensemos erradamente que el ADN es todopoderoso, más problemas vamos a tener para regular porque además está la gente, las personas, los ciudadanos que quieren saber todo de su ADN. No, yo quiero que me hagan un ADN de todo. Yo lo he visto en padres prospectivos, en pareja. No, yo quiero una prueba de ADN de todo, de todo, quiero de todo. ¿Y qué va a hacer con eso? Y bueno, si veo algo, porque quiero estar seguro que mi hijo va a entrar en la Universidad de Harvard o que esto, que lo otro. No, querido, no. Afortunadamente, insisto, todas las características humanas, inclusive enfermedades, dependen de la interacción entre los genes y el ambiente. Entonces, que a mí me digan, ¿no? Vos tenés una variación en tal gen que te puede determinar tal enfermedad a tal edad, etcétera, digo que es una superchería porque ese gen va a estar modelado o modulado en su actividad
Por el medio ambiente social, biológico, químico y emocional que acompañe a ese ser a lo largo de toda su vida. Entonces, para mí uno de los peligros más grandes es ese, el endiosamiento del ADN. Y lo otro, por supuesto, es que no haya explotación. Porque que una empresa farmacéutica que hace un protocolo de investigación y que obtiene el ADN de los sujetos de investigación, que después puede hacer lo que quiera y eventualmente por ahí la pega y tiene algo patentable que le va a resultar un ingreso multimillonario, que el tipo que dio el ADN ni se entere. Entonces eso está mal, sí. Víctor, nosotros ya estamos con el tiempo vencido. La verdad es que quería leerte literalmente hablando. La Dirección de Epidemiología nos expresa, digamos, mucha emoción escucharlo hablar del índice de abuelidad. Es un orgullo tenerlo aquí. Creo que podemos extender esto, digamos, a todo el sentimiento que tenemos aquí en el set. También en este momento estamos en el aula magna, digamos, transmitiendo en directo, con lo cual una buena parte del equipo de esta institución te está escuchando también desde aquí, a metros, digamos, de aquí, y otros compañeros están en toda la provincia e incluso fuera de la provincia. A mí me parece, y yo quisiera comprometernos, incluyéndome fuertemente, creo que esta institución necesitamos ponerle más fuerza al campo de la investigación. Creo que nos ha quedado más claro con tu presentación la responsabilidad del Estado de poder poner el cuerpo para compensar, digamos, las distintas, vamos a decirle, travesuras de la industria, digamos, y de los intereses, digamos, que hacen 1090, que como vos señalás, quizá ahora en vez de 1090 sea 5.95, digamos, de lo poco que se dedica a la investigación a los problemas prioritarios que le ocurren a la salud de la población. La responsabilidad que tenemos también con 5.700 residentes en toda la provincia de fomentar la cultura de la investigación en los futuros profesionales, en los futuros especialistas, no futuros profesionales, sino los futuros especialistas de nuestra provincia, y la posibilidad real de que, digamos, en este compromiso, en digamos, relanzamiento del área de investigación de la Escuela de Gobierno en Salud, Florial Ferrara, podamos contar con tu colaboración, con tu presencia, digamos, ahora tenemos hasta presencias virtuales si hiciera falta, pero disfrutamos mucho más de las presenciales, poder contar contigo con cierta frecuencia para poder discutir todos estos temas y poder transformarnos en una digamos, agencia activa en el campo de la investigación, de la promoción de la investigación, así como también, digamos, de poner la investigación al servicio de los derechos humanos. Así que te queremos agradecer profundamente. Conmigo. Bueno, muchísimas gracias, mucho Víctor. Placer. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a ver el martes, exactamente, digamos, estamos en nuestro minuto final, me señalan aquí, nos volvemos a ver el día martes a las 11 horas aquí. Recuerden que ya el día de mañana va a estar presente, digamos, van a tener ustedes disponible el primer cuestionario de evaluación. No tiene fecha de cierre, pero les recomendamos, si es posible, que lo traten de llenar antes de la próxima clase, porque el cuestionario de evaluación se refiere a las clases 1, 2, 3, las 3 primeras, digamos, tanto la bibliografía como el material. Pueden revisar el material si lo encuentran ya, digamos, filmado, y sobre todo revisar la bibliografía. Y lo que sí lo recomendamos, pero no se va a cerrar el próximo martes, esa evaluación. Sí le queremos mencionar que son 4 evaluaciones y uno no puede pasar a la evaluación 2 si no contestó la evaluación 1. O sea que las 4 evaluaciones van a estar secuenciadas, digamos, son preguntas muy sencillas, las tienen ustedes además
podríamos decir así, se pueden copiar, pueden buscar machete, pueden buscar la bibliografía, digamos, para contestarlas, digamos, y esperamos realmente que las propias preguntas, siempre decimos, la evaluación, digamos, pensamos la evaluación como un momento del aprendizaje, digamos, y no como algo ajeno al aprendizaje mismo, saliendo un poquito de este aspecto persecutorio que tiene en nuestra cultura escolar, digamos, la idea de evaluación. Así que bueno, le extendemos desde aquí todos los compañeros que estamos aquí al frente y los que están ahí detrás de cámara, digamos, y los que están en toda la institución, un enorme abrazo, un muy buen fin de semana y nos vemos el martes próximo. Muy bien.